Hermanos, damos a todos una muy cordial bienvenida a este culto solemne de las 7 palabras. Y vamos a iniciarlo entonando el himno número 164, Incomparable Amor. Pensemos en la letra de cada uno de los himnos que vamos a estar entonando. Himno número 164. Ahora les invito, hermanos, para que abramos la palabra de Dios en el Salmo 22. Escuchemos la lectura de la palabra de nuestro Dios con toda atención. Salmo 22. La palabra de Dios dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Les invito para que ahora inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a tener un momento de oración. Tu palabra nos dice: bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido por todos tus beneficios, dándote las gracias, Padre, porque al pensar en este día, en lo que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros en la cruz, Señor, no tendríamos palabras de gratitud en esta hora. Toda la eternidad se nos va a hacer chiquita para alabar y cantar el amor de tu Hijo por nosotros, el amor tuyo por nosotros. Padre, te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Y Señor, gracias porque tú has derramado el amor tuyo en nuestros corazones y nos permites reunirnos en ese amor en esta hora con alegría, regocijo en nuestro corazón para adorarte y alabarte y recordar también las palabras de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te rogamos, Señor, que te agrades de este culto. Te rogamos, Padre, que grabes tu palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a escuchar la primera palabra que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a cargo del anciano de iglesia, Fernando Acevedo. Y después la segunda palabra que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso,
basada en Lucas 23:43, a cargo del anciano de iglesia Saulo Murguía. Buenas tardes, hermanos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, la palabra de Dios dice: Y Jesús decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En la época de Jesús, el Imperio Romano utilizaba el método de la crucifixión para dar muerte a los criminales. Era un método cruel, ya que provocaba en el condenado una muerte lenta y llena de sufrimiento. Muchas personas fueron crucificadas en ese entonces. Sin embargo, no se tiene registro de quiénes fueron, ni se recuerda nada de ellos. Pero hay un hombre cuya muerte por este método se recuerda y se celebra cada año alrededor del mundo. Ese hombre es Jesús de Nazaret. Existen dos razones por las cuales se recuerda esta ejecución. La primera se debe al hecho de que ejecutaron a un rey. Y la segunda, porque el significado de su muerte no está en el terrible dolor físico que le provocaron los clavos en sus manos y sus pies, además de que la postura en la que estaba no le permitía respirar, sino porque su significado es mucho más profundo, un evento de proporciones cósmicas. Algo espiritual estaba sucediendo. Era la expiación por el pecado. Para todos los que participaron en este evento, la muerte de Jesús la interpretaron de diferentes maneras. Para Pilato fue acallar a la multitud que le gritaba incesantemente: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», y silenciar a aquel hombre que estaba incitando al pueblo judío con sus ideas. Para las autoridades judías, significaba el evitar que el Imperio Romano tomara represalias contra el pueblo judío. Y para los soldados, simplemente estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. A pesar de esto, hubo uno de ellos que al morir Jesús exclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». La pregunta es, si nosotros hubiéramos estado presentes en la crucifixión, hubiéramos sido capaces de percibir que lo que estaba sucediendo allí era nuestro rescate y que Jesús estaba bebiendo la copa de la ira de Dios que estaba preparada para nosotros. Cuando Jesús fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní, fue a orar aparte. Era tal su agonía y sufrimiento que sudó gotas de sangre. Le pedía al Padre que le permitiera no beber la copa que estaba preparada para él. Mas, sin embargo, obedientemente Jesús dijo: «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús fue arrestado la noche del jueves, y Juan reporta que cuando Judas Iscariote llegó con una compañía de soldados para llevárselo, Jesús les salió al encuentro y les preguntó: «¿A quién buscáis?». Ellos contestaron: «A Jesús Nazareno». Entonces él dijo: «Yo soy». Jesús se entregó voluntariamente. Después de pasar por 3 interrogatorios y haber sido azotado dejándole la espalda desgarrada, Pilato terminó entregándolo a las autoridades judías para que se lo llevaran a crucificar. Si observamos alguna de las cosas que sucedieron alrededor de la crucifixión de Jesús, veremos el punto de vista de los que se encontraban ahí. La mirada curiosa o morbosa y las burlas del pueblo. Los gobernantes no eran la excepción. Se burlaban de él diciendo: «A otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados le gritaban: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
había un letrero que decía: "Este es el Rey de los judíos", escrito en griego, latín y hebreo, para que todos pudieran leerlo. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, en medio de dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y envuelto en un mar de dolor inundando todo su cuerpo, Jesús exclamó: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Esta es la primera de 7 palabras que Jesús mencionó colgado en la cruz. Las primeras 3 fueron durante las primeras 3 horas de la crucifixión, de las 9 a las 12 del día. Las otras 4 fueron pronunciadas durante las 3 horas más amargas de Jesús, cuando estaba experimentando el verdadero sufrimiento, cuando estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en estas condiciones, cuando Jesús se encontraba agotado, con extrema debilidad por la agonía sufrida la noche anterior en el Getsemaní, por los azotes y las burlas recibidas durante los interrogatorios, a pesar de haber sido recientemente clavado en la cruz, Jesús clamó por ellos para que Dios perdonara sus pecados. Jesús responde con ese amor que siempre manifestó a lo largo de su ministerio, al pedirle al Padre que les concediera la gracia del arrepentimiento para que pudieran creer en Él, y que es el único camino para restaurar la relación que había con Dios en el paraíso, y así encontrar la salvación dada por gracia a todo creyente. Fue la petición del Señor al ver a todos aquellos que habían intervenido en su sentencia. Fue una petición hecha por el Señor, a pesar de que no lo merecían. Sin embargo, Jesús les enseñó que debían amar a sus enemigos, y predicando con el ejemplo, como era costumbre en Jesús, aun estando en medio de su agonía, pidió al Padre que fueran perdonados. El amor inconmensurable que Jesús demostró en medio de su dolor, clamando al Padre por aquellos que se burlaban y que lo clavaron en la cruz, nos llena de consuelo, porque esto nos da la seguridad de que aun siendo pecadores, Él intercede por nosotros en la presencia de su Padre, clamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Buenas tardes, hermanos. Vamos a hablar acerca de la segunda de las frases pronunciadas por Jesucristo en la cruz. Y eso se encuentra en el pasaje de Lucas, capítulo 23. Voy a dar lectura del versículo 39 al 43. Dice la palabra de Dios: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay dos tipos de respuestas a nuestro propio sufrimiento personal. Uno, podemos criticar a Dios y decir: si eres un Dios tan grande, poderoso y amoroso, ¿por qué estoy en este problema? O por otro lado, podemos reconocer que somos pecadores y no merecemos nada bueno, y clamar por misericordia y ayuda en nuestro tiempo de desesperación. El mundo está lleno de personas que, basándose en su propia justicia, critican a Dios y creen que el Creador del universo está obligado a hacer su vida más agradable. Pero hay algunos que sí reconocen el hecho de que Dios no nos debe nada, que cualquier bien que se presente o que se nos presente se debe a su misericordia, no a nuestro mérito. Los dos ladrones representan estas dos formas de responder al sufrimiento
y formas de relacionarse con Cristo en el sufrimiento. Los dos ladrones son similares, enfrentan situaciones similares. Ambos están crucificados, ambos son culpables de delito. Dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ambos ven a Jesús, ven el letrero que está sobre su cabeza que dice Rey de los Judíos. Escuchan las palabras de su boca cuando dice perdónalos, Padre, perdónalos. Y ambos ladrones quieren desesperadamente ser salvos de la muerte. La mayoría de nosotros tenemos todas estas cosas en común con los ladrones. Ha habido, hay y habrá sufrimiento en nuestras vidas. Y ninguno de nosotros podrá decir, no merezco esto. La mayoría de nosotros hemos escuchado que Él es Rey y hemos escuchado sus palabras de perdón. Y queremos ser salvados de la muerte de una forma u otra. Pero vemos la diferencia entre las respuestas de estos dos ladrones y vemos dos categorías diferentes de personas. El primer ladrón dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta es la imagen de un hombre mundano y espiritualmente pobre. Hace a un lado el hecho de que merece la crucifixión. No toma en cuenta lo que merecieron nuestros hechos. Para él, lo correcto y lo incorrecto, la alabanza y la culpa, lo bueno y lo malo, no tienen ningún interés. Su único objetivo es salvar su vida terrenal. Incluso podría ser que crea que Jesús es el Mesías, cree que Jesús es el Rey de los Judíos, pero es solo una cuestión de conveniencia para él. Aceptaría a cualquiera como rey con tal de que pudiera librarlo de la cruz. Para él, Jesús es uno más, a quien puede usar para lograr para sus propios objetivos. Esta es la forma en que una cantidad enorme de seres humanos se relaciona con Dios en el sufrimiento. El sufrimiento interrumpe sus metas y placeres privados y mundanos. Entonces dice, ¿por qué no probar a Dios como un recurso? Si eres el Rey, sácame de este lío. El ladrón no sentía arrepentimiento, ni culpa, ni penitencia, ni humildad. Solo veía a Dios como un posible poder a través del cual podía escapar de la cruz. No lo veía como un rey a seguir. Nunca se le ocurrió que debía decir lo que lo sentía o que debería cambiar. Ahora notemos al otro ladrón. Primero, no se deja llevar por el discurso del otro. Y si vamos a seguir su ejemplo, tendríamos que mantenernos firmes y no ser absorbidos por las personas que nos rodean que dicen, si tu Dios es tan grande y amoroso, ¿por qué tantos niños y mujeres son asesinados cada día? No se deja engañar de todo ese discurso. Dice en el pasaje, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Segundo punto, temía a Dios. Dios era real para él. Es apropiado que una criatura se incline en sumisión ante su Creador, se someta y someta toda su vida a la sabiduría de Él, y se inclina ante Dios en santo temor, en lugar de protestar contra Dios. Tercero, admitió que había hecho mal. Dice en el versículo 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ya no deseaba quedar bien con nadie. No tenía más deseos de presentar una buena imagen. Estaba ante el Dios que temía y no había forma de ocultar su culpa. Hay personas que están en problemas, pero en lugar de reconocer sus errores, están ideando medios para enredar y distorsionar todo lo que para parecer inocentes y geniales. No había nada que ocultar ante un Dios que todo lo sabe. Cuarto, aceptó su castigo como algo merecido. Esta es la verdadera prueba de humildad ante Dios. Muchos hacen una confesión de pecado, pero cuando surgen problemas, se enojan con Dios. Y este enojo indica que realmente
no se sienten indignos ante Dios. Sienten en el fondo que tienen derechos ante Dios. Quinto, el ladrón reconoció la justicia de Jesús. Este hombre no había hecho nada malo, decía. Al primer ladrón no le importaba si Jesús tenía razón o no. Todo lo que importaba era que lo sacara de ese pueblo. Hace una confesión de fe sumamente conmovedora, pidiéndole a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Esa confesión refleja que el ladrón entendía que Jesús era el Rey eterno, que su reino no era de este mundo. Increíblemente, este hombre, cuya vida sin duda no era un ejemplo de moralidad, ni tenía ninguna esperanza, confiesa lo impensable. El contenido de la fe de este ladrón no es algo ligero. Probablemente este hombre poseía un conocimiento previo de Jesús, ya sea por las palabras de los profetas, por el testimonio de Jesús mismo que había dado de sí en los pasados años con sus prodigios y señales. Sexto, el ladrón reconoce que de hecho Jesús es un rey. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora que está sufriendo, Jesús tiene la marca de un rey. Aunque está sufriendo, no solo es bueno, es poderoso, y un día reivindicará su gran nombre. Y cada rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Finalmente, el ladrón arrepentido teme a Dios, admite el mal, acepta la justicia, reconoce la bondad y el poder de Jesús, pero ahora pide ayuda. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿qué motivo nos da Jesús para seguir los pasos de este hombre arrepentido? Notemos que hay un gran silencio hacia ese ladrón egoísta que lo desafiaba. No hay una palabra de Jesús para él. Quizás una mirada compasiva, pero no hay promesa, no hay esperanza. Y el rey entonces pronuncia la sentencia. El don que por gracia este hombre alcanzó en los últimos instantes de su vida. Ocurre un acto de infinito amor ante todas aquellas personas. Jesús promete en presencia de todos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, antes de escuchar la tercera y cuarta palabra, les invito para que abramos nuestros himnarios en el himno 153. Himno 153 en el Monte Calvario. Pensemos en la letra de este himno mientras lo entonamos. Himno 153. Hagámoslo también con todo gozo y reverencia. Para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Pues yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús con su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser pude santificar. Pues yo
siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tercer palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 25, 26 y 27. Estas palabras aparecen solo en el Evangelio de Juan. No era en balde que Juan fuera el discípulo a quien Jesús amaba, ya que era uno de los discípulos que comprendía a Jesús mejor que cualquiera de sus compañeros. Esto queda evidente en los evangelios sinópticos, ya que nos señalan que acompañó a Jesús a la casa donde yacía muerta la hija de Jairo. Fue testigo de la transfiguración. Fue enviado con Pedro a preparar la Pascua. Con Pedro y Jacobo presenció la agonía en el huerto de Getsemaní. Y a él encargó Jesús el cuidado de su madre. Cuando se practica el amor fraternal, se muestra la presencia de Dios entre nosotros. Cada discípulo es agente de la providencia de Dios, de manera de que Jesucristo, en el momento de su agonía, comisiona a uno de sus apóstoles para que en representación suya sea provisión para su madre, a la cual dejará pronto para volver al Padre en el cielo. María, como miembro del pueblo de Dios, queda bajo los cuidados de los apóstoles. No es instalada como figura de autoridad, sino como parte de la comunidad de los creyentes y receptora de esos beneficios. María se sujeta a esa orden y acepta la hospitalidad del discípulo a quien su Señor ha comisionado. Por lo que hay obediencia de parte de los dos. La obediencia es la fe en acción. No hay nada más seguro y gratificante que escuchar y hacer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios nos pone en relación íntima con Jesús. Juan recibe a María desde esa hora en su casa, siendo obediente a su Señor. Recordemos que no debemos amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos comprender entonces que Jesús provee para su madre terrenal de los cuidados que necesita al insertarle en la familia de la fe, donde los apóstoles cumplen con la tarea de alimentar y proveer a la grey por encargo de su maestro. Dios, por su gracia para con nosotros, nos da una familia en la fe, que ya no es de sangre ni de carne, sino espiritual. En un episodio posterior al evento de la resurrección, Jesús le indica a Pedro 3 veces que el amor que siente por su maestro lo debe expresar apacentando a sus ovejas. Esta tarea de provisión y cuidado se centra fundamentalmente en el ministerio de la enseñanza y la oración. El libro de los Hechos deja claro que esta fue la principal vocación de los apóstoles. La administración del alimento espiritual, tan necesario para la subsistencia del pueblo de Dios, este ministerio fue llevado a cabo por estos discípulos en beneficio de todos los creyentes, incluyendo a María, que en el momento de la crucifixión de Jesús estaba siendo traspasada en su corazón por un gran dolor. Ministerio significa servicio,
y es un ideal para todos los cristianos, porque la imagen de Cristo como siervo se extendió a los cristianos como iglesia en su conjunto. Filipenses 2, 5 y 7 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en Marcos 10:45, nuestro Señor enfatiza: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Desde la cruz se puede notar el amor de Dios hacia el ser humano. El sacrificio de Jesús es la más grande prueba de amor verdadero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, tengamos siempre en mente lo que nos pide nuestro Señor en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La fraternidad y el amor son un mandato que todos los creyentes han de obedecer con alegría para honra y gloria de su Salvador, quien los amó hasta el final y los amó primero. La cuarta palabra desde la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mateo 27, 46 a 49. El mensaje de Cristo sobre la cruz fue un mensaje para la multitud, para que todos lo oyeran. Las palabras desde el Gólgota no fueron oraciones o pensamientos reservados, sino proclamaciones del Maestro, que a más de ser escuchados por todos los que allí estaban, habrían de ser recogidos por los evangelistas, para que el mensaje de redención fuera comprendido y difundido entre todas las naciones, hasta el final de los tiempos. En esta exclamación: Dios mío, el Salvador se dirige a su Dios con gran intensidad en ese momento de dolor y ausencia. Jesús mantuvo siempre íntima comunión con el Padre en momentos de soledad o retiro, y también durante su ministerio entre las multitudes. Enseñó a los suyos a orar a su Padre, a orar siempre y no desmayar. Había orado la noche anterior cuando su alma estaba triste, hasta la muerte, pidiendo que la copa fuera apartado de él. Clamó al Dios suyo, con el cual era desde el principio, a quien llamó mi Padre y mi Dios, al Dios que testificó que era su Hijo, su enviado, con quien se identificó de tal manera que afirmó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Pero también en su encarnación como Hijo del Hombre, clama en su agonía al Dios de su pueblo, a Jehová, el Dios del pacto, al Dios que había declarado que ese pueblo sería su pueblo y que él sería su Dios. Dios mío,
Dios mío. El acento de esta invocación es de angustia, de urgencia. Los hombres impíos, cegados por su pecado, fueron incapaces de reconocer en esta expresión una revelación más del carácter divino de Cristo, una nueva oportunidad para creer en Él, y se burlaron diciendo que estaba llamando a Elías. ¿Hasta qué grado el pecado ha envilecido el corazón del ser humano? Jesús clamó a gran voz desde la cruz, citando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Evidenciando así el cumplimiento de la profecía y revelándonos lo más íntimo de su corazón en ese momento tan lóbrego. No hubo entonces respuesta del cielo, pues el mismo Salmo ya sentenciaba que no habría respuesta de día ni reposo de noche. En su bautismo y en el monte de la transfiguración se escuchó desde los cielos una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Ahora no fue así. Jesús fue abandonado, desamparado por su Padre, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús sabe que es él quien ha sido desamparado por Dios. Es precisamente a él a quien Dios desampara. ¿Por qué me has desamparado? Esta no es realmente una pregunta, sino la afirmación elocuente de una verdad gloriosa, que Dios no escatimó a su amado Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. El Hijo de Dios encarnado recibió el nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados, anunció el mensajero del Dios Altísimo. Pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús y ninguna otra persona a quien tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Solo Él es el Cordero de Dios. Solo Él podía ser la víctima propiciatoria. Que la salvación sea una dádiva gratuita de Dios para nosotros en Jesucristo, no significa que ésta no haya tenido un costo altísimo, un costo absolutamente inaccesible para nosotros, un costo que sacudió el corazón de Dios, que enlutó a la creación. Los agravios y ofensas que cometemos cada día contra Dios no son cosa menor. La carga del pecado del mundo es terriblemente abrumadora. La separación, el abandono que Jesús sufrió de su Padre fue el precio requerido para que la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros cesara de condenarnos y nos hiciera aceptos ante Dios. Nos es imposible comprender cómo fue que Dios se apartó de su amado Hijo, quien en esa circunstancia cargó con nuestros pecados, haciéndose pecado Él mismo, para que la santa y formidable ira del Padre se descargara sobre Él y no sobre nosotros. Así fuimos hechos justicia de Dios en Él. Ese fue un precio, el precio de nuestra paz que nadie sino Él podía haber pagado. Sus sufrimientos físicos fueron tremendos cuando su cuerpo fue lacerado, abatido y profanado por la crueldad del hombre impío. Pero el desamparo que sufrió del Padre por nuestra maldad
es algo que está más allá de nuestra comprensión o experiencia. No sabemos cómo describirlo, a qué compararlo. Escuchemos entonces solo la voz profética. El oprobio rompió mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Buscó consoladores y ninguno hallé. Salmo 69:20. Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones 1:13. Por su gracia, ninguno de los redimidos experimentaremos jamás la separación de Dios. Jesús ciertamente sufrió el abandono por nuestros pecados, para que nosotros, bajo ninguna circunstancia, estemos desamparados ni apartados de Dios. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, les invito para que ahora, estando de pie, entonemos el himno 159. Himno 159. Tiene un mensaje tremendo, un mensaje importante. Cordero del Señor se llama. Himno Cordero del Señor. Perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. En una cruz Él padeció, desprecio y burlas Él sufrió, como Cordero Él murió, enemigo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Debí morir por pecador y tu poder me rescató, tu tierno amor me convirtió en una oveja del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Hermanos, este es el momento en que presentemos al Señor nuestras ofrendas. Como dije el día de ayer, algunos lo han hecho ofrendado sus diezmos vía internet, pero los que tengamos alguna ofrenda en este momento, pongámoslo en un recipiente, guardémoslo y traigámoslo a la casa del Señor el primer día que nos reunamos todos después de esta pandemia. Vamos a escuchar ahora la quinta palabra que se titula Sed tengo, basada en Juan 19:28, a cargo del anciano de iglesia José Antonio Velarde. Un saludo fraternal a toda la iglesia. La quinta palabra desde la cruz
la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpla, tengo sed. Nuestro Señor Jesús fue arrestado el jueves en el huerto de Getsemaní, y siendo ya viernes, no ha comido ni bebido agua, y muy probablemente ni siquiera ha dormido. Aunado a esto, las heridas de la tortura previa a su crucifixión lo tienen desangrado y deshidratado. Es muy probable que tenga fiebre, por lo que su sed es la de un hombre en agonía. Las condiciones inhumanas de Jesús son muy difíciles de narrar. Su sufrimiento es real. Recordamos que renunció a su preeminencia como Dios. Jesús es un Dios encarnado, hijo de hombre. Su sufrimiento es real, tan real como su sed. Es humano. Tengo sed es la única expresión desde la cruz en que Jesús pide algo para sí mismo. Y esto nos recuerda y reafirma su naturaleza humana. Varón perfecto que sin conocer pecado está sufriendo en carne propia lo que deberíamos de sufrir cada uno de nosotros por nuestros pecados. Su muerte no fue fingida o actuada, ni mucho menos diferente a la que deberíamos de tener cada uno de los pecadores. Como su muerte es como la de cualquier hombre que se aleja de la voluntad de Dios, habiendo sido él obediente hasta la muerte. Va a tener un desprendimiento espiritual del Padre y una muerte física. Para que la redención sea verdadera, su muerte tiene que ser verdadera. Jesús ha adquirido la naturaleza de quien va a redimir, siendo varón perfecto y cordero sin mancha. El terrible castigo y tormento que el Señor está sufriendo es el verdadero precio de nuestra salvación y la realización de la gracia. El costo de nuestra salvación fue muy grande. Dios abandonó espiritualmente a su amado Hijo y le entregó a la muerte para nuestra redención. Después que Jesús haya dicho las 4 palabras desde la cruz, sabe que su obra ha sido cumplida totalmente. Jesús ha sufrido la ira de Dios y nos ofrece la salvación eterna. La tarea ha sido cumplida y atendiendo su necesidad, fijó Jesús. Ahora clama: tengo sed. Se está cumpliendo la profecía. En la vida y en la muerte de Jesús se cumplen las Escrituras. Dios tomó la forma de siervo y se necesitaba un varón a la medida de su santidad, sin mancha, para que Él nos representara dignamente ante Dios y encontrásemos el consuelo con Él. Jesús, siendo divino y hombre perfecto, nos reconcilia con el Padre. Su sufrimiento y muerte son hechos reales que se dan en un tiempo y un espacio histórico.
nos limpia a través de su muerte y resurrección. La resurrección es una realidad. Cristo va a resucitar. La quinta palabra de Jesús, tengo sed, es la realización de la gracia y del amor infinito del Señor. Su sufrimiento y su sed hoy son una fuente eterna de agua viva para nosotros, para su iglesia. Y por eso hoy clamamos, Señor, tengo sed de ti. Amén. Antes de escuchar la última palabra, tenemos ahora una participación especial a cargo de Miguel Ángel Almanza y Rosario. Con cariño le decimos Ichayito. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz. Pongamos atención ahora, hermanos, a la sexta palabra, consumado es, basada en Juan 19:30, a cargo del anciano de iglesia José Arturo Medel, y la séptima y última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que está a mi cargo. Después de la séptima palabra, recibiremos la bendición apostólica y entonaremos el himno 282. Seguridad me dio Jesús. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y visitas. Estamos usando esta tecnología maravillosa para poder conducir y meditar sobre las últimas frases de Jesús en la cruz. Nuestra meditación la llevaremos en 3 libros de la Biblia: Juan 19 al 30, Levíticos 16 y Hebreos 9 del 11 al 14. Más tarde les invito a que de manera particular y privada pues continúen estudiando para que vean, escuchen, oigan y su espíritu escuche y vea lo que las palabras del Señor nos llevaron en la muerte de la cruz. En años anteriores
el coro nos ayudaba a mantener la inspiración en estos pasajes. Cantaban un himno que decía: mi buen Jesús muriendo está, enclavado en un madero. Más tarde pediremos al coro que alguna vez lo pueda volver a interpretar y seamos inspirados por esto. Nuestra primera lectura en Juan 19 al 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es en español, tetelestai en griego y kala en hebreo antiguo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los anteriores predicadores de esta tarde nos han conducido desde el juicio de Jesús hasta estos momentos. Debemos recordar que la tierra estaba en tinieblas. El sol se había ocultado. Debemos recordar más adelante que el velo del templo se rasgaba de arriba hacia abajo, y esto lo determinan los evangelios para decir que ninguna mano humana había intervenido. Jesús, tomando el vinagre, grita: consumado es. Esta palabra era usada también por el sacerdote cuando conducía al cordero perfecto para ser sacrificado. Jesús, el sacerdote perfecto, y ahora el sacrificio perfecto en la cruz, clama: consumado es. No hay nada más que hacer. Esta palabra traducida nos lleva al término acabado, terminado. No hay nada más que hacer. Sí, es consumada en este momento el pago por nuestros pecados, por nuestras maldades, y consumado el pago para que el Padre reciba este sacrificio como el pago del pecado, la muerte. En Levíticos, este sacerdote que conducía al cordero gritaba cuando seleccionaba al cordero perfecto esta frase también: lo tenemos seleccionado, no hay más que hacer, ya está aquí, consumado, consumado, está aquí el cordero para el sacrificio. Sin embargo, era un sacrificio imperfecto. El sacerdote Aarón tenía que lavar sus vestidos, tenía que hacer un sacrificio por sí mismo y un sacrificio posterior para el pueblo, rociar la sangre ante el altar. El sacrificio de Cristo es el único perfecto. No habrá más, no se requiere más. Por eso Jesús grita: tetelestai, kala, consumado es. El libro de Hebreos nos lleva a una meditación más especial. Dice Hebreos: pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez más para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo?
Este es el propósito de su muerte en la cruz. Redimirnos, limpiarnos para poder servir al Dios vivo. Seamos llamados en esta tarde, hermanos de esta iglesia y amigos que nos ven, a servir a Dios, a buscarle nuevamente, a reconciliarnos con Él por medio de la muerte de Cristo, perfecto sacrificio, y limpiados por su sangre, poder servirle, poder entregarnos, poder llevarle ante los que no le conocen, para que puedan volver sus ojos a Él y ser salvados. Que esta sea nuestra meditación para este momento. Amén. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No cabe duda de que las últimas palabras de una persona que está muriendo son sumamente importantes. La séptima palabra contiene la última unidad de pensamiento de Jesús antes de morir. Y además es la tercera oración que el Señor elevó desde la plataforma del Calvario, dando cumplimiento a la profecía del Salmo 31, versículo 5. Hermanos, para tratar de entender el significado profundo de esta séptima palabra, hay tres cosas que necesitamos tener perfectamente claras. La primera es que después de 6 horas de agonía espiritual y física en la cruz, Jesús había concluido la expiación de nuestros pecados. El Cordero de Dios había entregado su vida por nosotros. Su sangre carmesí, que es la única que tiene poder para limpiarnos de todo pecado, había sido derramada, y el sacrificio sustituto en nuestro lugar se había efectuado, y Él había llevado ciertamente nuestras iniquidades sobre su cuerpo en el madero. Hermanos, lo que Jesús padeció en el Calvario nunca lo podríamos saber ni imaginar en este mundo. Isaías 53:5 describe claramente esta escena de la siguiente manera. Él dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Jesús bebió cada gota de la copa de la ira de Dios que correspondía a su pueblo adquirido, y el furor del Señor en contra del pecado fue aplacado. Entonces, lo primero que hay que entender es que sufrió una agonía intensa al llevar sobre Él el pecado de todos nosotros. Lo segundo que tenemos que entender de este momento tan trascendente es que después de concluir su obra expiatoria, ahora Él estaba listo para ir al Padre. Entonces, la tercera cosa que debemos considerar es que para ir al Padre le pasó lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Primero debía morir y debía despojarse de este cuerpo mortal. Pero además, Él sabía que iba a ser el primogénito de los muertos, el primero que iba a tener una resurrección completa, ya que en la Biblia encontramos que hubo algunos que tuvieron una resucitación, pero volvieron a morir. Y Jesús iba a resucitar para no volver a morir jamás. Ahora, Él sabía que se iba a enfrentar a un enemigo muy poderoso, es decir, a la muerte, la cual hasta esa fecha había derrotado y atrapado a todos los millones y millones de seres humanos que habían existido. Jesús estaba perfectamente listo para esta última batalla. Por eso las Escrituras nos dicen que instantes antes de morir, levantando seguramente su rostro con dificultad, pero en gloriosa contemplación hacia el cielo, dijo, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el original griego dice que lo hizo con una megavoz, es decir, gritó con fuerza, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, se dirigió de nuevo a su Padre con la misma libertad e intimidad con que lo había hecho
al interceder por sus verdugos. Utilizó la primera palabra que utilizó cuando acababa de ser crucificado, es decir, Padre. Usó una palabra de confianza, una palabra que entraña todo el amor de un hijo por su padre. Y ahora, además, él sabe que está a punto de experimentar la dicha de reunirse otra vez con él. Y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Para qué llamó a su padre? Para confiarle la protección y cuidado de lo más valioso que tenemos, es decir, el alma que no puede morir, el alma que va a vivir por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y por eso le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, estas palabras entrañan una confianza total en el Creador, en el sustentador de todo el universo. Y en ningún otro lugar podría estar más seguro su espíritu, y por eso dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Si cada uno de nosotros supiéramos que en los siguientes minutos nuestra vida terrenal va a acabar por completo, me pregunto, ¿cuáles serían nuestras últimas palabras? Miren, todos los que estamos aquí tenemos tanto un cuerpo mortal finito, cuya edad, como dice la Biblia en el Salmo 90, versículos 9 y 10, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y Jesús clamó a gran voz para que todos escucharan que tenemos un alma eterna, que jamás puede morir, un alma que regresa a Dios en el momento mismo de la muerte. Hermanos, y la realidad de realidades es que cuando muramos, nuestro espíritu va a dejar la habitación de la carne para entrar en las regiones del infinito y va a vivir por los siglos de los siglos en la eternidad. Y esto es algo maravilloso, porque implica que tenemos una existencia ininterrumpida. Es decir, nuestro cuerpo mortal, junto con nuestra alma, están sobre la tierra por un lapso infinitamente pequeño en comparación de lo que significa la eternidad. O sea, millones de millones de millones de años. Y nosotros vamos a vivir por la eternidad, porque tenemos un alma que jamás puede morir. Ciertamente, en pocos años nuestro cuerpo morirá, se convertirá en polvo, cenizas, pero nuestra alma irá inmediatamente a Dios que la dio. Y además tenemos la esperanza de que cuando suene la trompeta en la segunda venida de Cristo, nuestros cuerpos resucitarán incorruptibles, como unos cuerpos glorificados, unos cuerpos sin enfermedades, sin dolores, ni achaques, ni dolor, para que otra vez estemos unidos nuestro cuerpo y nuestra alma en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió después? Que su cuerpo murió, Jesús fue sepultado en una tumba por 3 días, pero su espíritu de inmediato volvió a Dios. Pero su cuerpo, aunque permaneció 3 días en la tumba, nunca vio corrupción, porque Jesús venció a la muerte. Y esto sucedió tal y como lo predijo el rey David 1000 años antes de Cristo. Y a diferencia de nuestros cuerpos, el cuerpo de Jesús no sufrió deterioro alguno al momento de su muerte. Y después de 3 días, Dios unió otra vez su cuerpo y su espíritu, y él pudo caminar por Galilea y aparecérsele a más de 500 personas. Por eso Jesús dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, porque mi espíritu es un espíritu eterno que va a vivir por los siglos de los siglos en tu presencia. La última parte de este versículo dice: y habiendo dicho esto, expiró. Tan pronto como lo hizo, dejó caer pesadamente su cabeza y murió. Murió entregando su espíritu al Padre. Y esto muestra la
serena calma, el reposo que había en la mente, en el corazón de Jesús, en el momento en que su alma partió de esta tierra. Hermanos, roguemos al Padre para que podamos tener en esta vida, y sobre todo a la hora de partir de este mundo, una doble confianza. La primera, porque nosotros sabemos que Jesús ya pagó por nuestros pecados y ya venció a la muerte. Y la segunda, porque también sabemos que Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, podamos estar también nosotros. Amén. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad en mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque la muerte me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí cuando la cruz él escaló, tan solo así salvado fui y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sol